pequeña y hay que recordar lo que es, bueno, tener claridad en lo que se define como síndrome nefrótico. En relación a la estructura, ya ustedes recuerdan acá el capítulo glomerular con la arteriola aferente, la arteriola eferente, y si nos aproximamos un poco más, acá la estructura más externa, ¿qué cosa es? El pedicelo pogositario, que tiene tanto sus proyecciones primarias y las secundarias, que son los pedícelos propiamente, ¿no? Entonces el pogosito con sus proyecciones. Muy bien, entonces acá es lo mismo, ¿cierto? Pero acá también ya estamos evaluando dimensionalmente lo que vendría a ser el espacio de Bowman, ¿cierto? Donde propiamente atraviesa el filtrado y luego continúa aquí por su segmento tubular, ¿no? Entonces esto propiamente es lo que contribuye para la filtración glomerular. Por eso es que hablamos de la estructura de la membrana basal glomerular, que como ven acá está conformado tradicionalmente por las tres típicas capas. La más externa, propiamente la pogositaria, la más interna la endotelial, que además tiene la particularidad de que es un endotelio fenestrado, y la intermedia, que en realidad es una superposición de la membrana basal tanto del pogosito como del endotelio, es lo que forma una capa electrónico densa, que es la membrana basal propiamente dicha. ¿Ok? Listo. Entonces acá, fíjense en la microscopía electrónica, en este corte vemos lo mismo. Acá lo más interno, que propiamente está en contacto con la circulación, la capa endotelial, la membrana basal, que se ve más densa, y luego propiamente esta estructura, esta capa, donde propiamente se está anclando aquí cercana a la membrana basal, que está constituido por los pogositos, ¿no? Que en este caso estaría representando por los pedícelos pogositarios. Ya desde acá, fíjense que hay una estructura aquí lineal que une ambos, que une los pedícelos pogositarios, que está relacionado con el diafragma. Entonces, hablemos un poco de cada uno de ellos. Empecemos con la membrana basal, que lo vemos nuevamente acá. Acá estamos viendo lo mismo, la membrana basal cercana a los pogositos. Y aquí hay que recordar que fíjense cómo los pogositos es de la membrana basal del pogosito. Fíjense de que cómo se ancla a las estructuras de la membrana basal, que tienen colágeno tipo 4, los glucosaminoglicanos aniónicos como el heparansulfato. Y fíjense que se acopla gracias a la presencia de algunas integrinas, ¿no? Entonces es importante la estructura de las integrinas, porque si se perdiera, esto pues generaría ¿qué cosa? Pogosituria y pogositopenia, como se ve en la nefropatía diabética. Fíjense que las estructuras, además de colágeno tipo 4, que permite la selección de las moléculas, por ejemplo, según su tamaño, tenemos la laminina y los glicosaminoglicanos, ¿ya? Ok, entonces la sangre, propiamente el plasma, cuando atraviesa la estructura del cartilagio glomerular, justamente esta exposición frente a la membrana va a intervenir en el filtrado glomerular, ¿cierto? Entonces recuerden en fisiología, ¿ya? Lo más elemental, ¿qué cosa es el filtrado? Se filtra, o mejor dicho, ¿qué se filtra? Se filtra todo menos proteínas. Lo que hay acá, proteínas y sangre, elementos formes, ¿cierto? Entonces no se filtran ni los elementos formes ni las proteínas como la albúmina. El resto se filtra. ¿Qué es el resto? Agua, electrolitos, solutos, creatinina, puntos nitrogenados, etc. ¿Ya? Entonces sigue esta dirección, ¿ya? Ahora fíjense, hemos hablado de las tres capas, pero acá ya se está sumando una nueva, ¿ya? En realidad actualmente la conformación son de 5. Pero fíjense que más interna que la capa endotelial, acá habría una estructura que más bien propiamente está relacionada con el glicocálix, ¿ya? Y acá nuevamente se ve que entre los pedícelos pogositarios hay una estructura denominada diafragma, ¿ya? Muy bien, entonces en relación al filtrado y a los diámetros hay que recordar que también interviene en relación al tamaño, qué cosas se puede o no filtrar. Entonces el agua, que es fácil de recordar, mide un astro, pero fíjense la albúmina, 35, su radio. Por lo tanto, la albúmina no se va a filtrar, igual que otras inmunoglobulinas. El resto, glucosa, urea, sodio, etc., no habría ningún problema para que atraviese el filtrado, ¿ya? En general, se acepta propiamente de que las estructuras pueden pasar cuando miden menos de 18 astros y el peso molecular es menos de 10.000 Dalton, ¿no? Que es lo que define una estructura de bajo o de alto peso molecular, ¿no? Entonces, la albúmina, por ejemplo, su peso molecular
glomerular es de 65.000 daltons, o 65 kilodaltons, que es lo mismo. Entonces, hay que filtrar, o la membrana basal se encarga de la filtración según la carga y según el tamaño, ¿no? Carga, los glicosaminoglicanos y aniónicos, y el colágeno tipo 4, entre otras, para el tamaño, ¿no? Entonces, la selección del tamaño será importante cuando la molécula evidentemente es más grande, ¿ya? Y si fuera menos de ello, claro que van a intervenir los dos, pero acá cobraría un poco más de importancia la carga. Muy bien, nuevamente están las estructuras. Ahora vemos un poco del povocito. Decíamos que entre los que dicen los povocitarios que tenemos, una proteína. Y como lo ven acá, es una proteína transmembrana, ¿ya? O sea, tiene una fracción intrapovocitaria y una fracción extrapovocitaria, ¿ya? Esa proteína transmembrana que sirve de anclaje y estabilidad se denomina nefrina, ¿ya? Y se acopla a otras proteínas intrapovocitarias, como estamos viendo acá, la C2AP o la alfa-actinina 4, la povocina. ¿Cuáles son las funciones? Uno, que mantiene la polaridad. ¿Por qué? Porque todo este povocito está recubierto ¿de qué? De podocalicina sializada, ¿ya? Todo eso está recubierto de ácido ciánico y por eso su carga es negativa. ¿Qué más? Tiene el soporte estructural, ya lo mencionamos, y evidentemente intervendrá en la regulación del filtrado glomerular y además también tiene una función de señalización. Nuevamente, fíjense, tiene una carga eléctrica, ¿ya? Por eso mantiene la polaridad, interviene con el filtrado, que realmente viene desde lo interno hasta lo más externo, por eso tiene esta dirección, y sirve de estructura porque está acoplada a estas otras proteínas. Esta de acá es la alfa-actinina 4, por ejemplo, y evidentemente interviene en la barrera de filtración y además genera señales. Muy bien, ¿qué más? Acá es lo mismo, pareciera más complejo, pero acá que podemos, por ejemplo, especificar, acá lo que decíamos, miren cómo se acopla el povocito a la membrana basal gracias a las integrinas, ¿no? La beta 1 alfa 3, que cuando se reduce se perderá y habrá povocitura. ¿Okay? Es lo mismo la nefrina y cómo se acoplan las moléculas intrapovocitarias. Acá también es lo mismo, el povocito, la alfa-actinina 4 internamente, ¿cierto? Y propiamente la nefrina es extrapovocitaria, ¿ya? La povocina. Lo mismo vemos acá, ¿cierto? La povocina, la nefrina, y esto de acá que son ya las intrapovocitarias como la alfa-actinina 4. Acá también se ve qué cosa, la integrina de la que estábamos hablando, la alfa-3 beta 1. Muy bien. Y la otra estructura, la más interna, ¿cuál dijimos que era? El endotelio, ¿no? Acá sí se ve claramente en este gráfico como, además del capilar fenestrado, hay una capa de glicocálex. Y esa capa de glicocálex la podemos ver también en la inmunofluorescencia, como lo ven aquí, esto se ve en la microscopía, y estaría compuesto de todo esto. Fíjense, acá está el povocito, la membrana basal, y acá está el endotelio fenestrado, por eso hay estas separaciones, pero fuera de ello hay el glicocálex, que es en realidad el primer contacto con la circulación, ¿ya? Y en el glicocálex que tenemos todas estas moléculas, el perrecan, el versican, hialuronanos, etc. ¿Ya? Entonces, es una compleja red de carbohidratos que también en los pacientes con nefropatía diabética, que es lo que se ha estudiado, está reducido. ¿Ya? Muy bien, entonces, nuevamente, si nosotros, por ejemplo, señalásemos aquí, acá tendríamos propiamente la luz del capilar, por lo tanto, sería el endotelio, ¿cierto? Ahí lo que se ve más denso sería la membrana basal y por fuera sería el povocito, o sea, la estructura tradicional para la barrera de filtrado, ¿no? Entonces atraviesa desde acá, llega al espacio de goma y continúa por la luz tubular. Pero fíjense que hay una célula que no habíamos mencionado que también interacciona en el filtrado glomerular, que son las células mesangiales, y que incluso, fíjense que puede tener un contacto directo con las células endoteliales o podría tener un contacto directamente con el povocito, como lo vemos acá, ¿ya? Entonces, gracias a esa comunicación que tienen, las células mesangiales también intervienen en el filtrado glomerular. Hay enfermedades donde se afectan más, como por ejemplo, como consecuencia de la preeclampsia o algunas nefropatías en la que se depositan acá los inmunocomplejos. Por lo tanto, las células mesangiales también regulan indirectamente el filtrado glomerular. Muy bien, entonces como vamos a hablar de las enfermedades glomerulares, cuando un paciente tiene una enfermedad glomerular, ¿cuál es la manifestación tradicional típica? Es que tenga
proteinuria, ¿ya? Entonces pérdida de proteínas en la orina que no debería tener si que la barrera estuviera indemne. Pero los pacientes que tienen glomerulopatías, que puede estar inflamado y se le llama glomerulonefritis, tendrán entonces proteinuria. Entonces uno de los mecanismos de daño glomerular es a través de qué mecanismo? Gracias al depósito de inmunocomplejo, que no es otra cosa que la unión de un antígeno con un anticuerpo. Y como consecuencia del depósito del inmunocomplejo se va a desencadenar toda una cascada inflamatoria, ¿ya? Entonces, en buena cantidad de pacientes con glomerulonefritis, que no es otra cosa que la inflamación renal, encontramos inmunocomplejos. ¿Muy bien? Y los mecanismos van, cómo es que se produce la glomerulonefritis, tanto por estos procesos endógenos de inflamación, porque podría ser enfermedades autoinmunes, o exógenos. Por ejemplo, el paciente recibió un fármaco, ¿cierto? Entonces, como consecuencia de ese fármaco, desencadenó una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, siempre hay una susceptibilidad genética y luego ya dependerá de todo el mecanismo inflamatorio en el que lo podríamos describir o clasificar como factores solubles. Si esos factores solubles hablamos de lo que está propiamente a nivel humoral como anticuerpos, complementos, citoquinas, quimiosinas. Pero, y por otro lado tenemos al factor celular, ¿ya? O sea, aquí tendremos ahí al macrófago, al neutrófilo y al linfocito T y B. Todos esos factores intervienen en la inflamación. Muy bien, entonces, en relación a los mecanismos de daño glomerular, ya estamos hablando de que puede haber como consecuencia del depósito de inmunocomplejos. Sin embargo, estos inmunocomplejos podríamos tenerlos desde dos puntos de vista. Por un lado, el inmunocomplejo se forma en la circulación y llega al riñón donde se implanta. Eso como se le denomina como consecuencia de inmunocomplejos circulantes. Y por otro lado, ¿qué es lo que tendríamos? Que un anticuerpo que se ha formado en la circulación en el plasma llega hasta el riñón y reconoce una estructura como si se tratase de un antígeno. Entonces, en ese caso, el inmunocomplejo se estaría formando en el mismo riñón. ¿Cómo se le llama eso? El depósito de inmunocomplejos, pero in situ, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos los circulantes, por otro lado tenemos in situ, ¿ya? En la cascada inflamatoria ya dijimos, ¿ya? Factores solubles y factores celulares, es lo mismo acá. Muy bien, yo experimentalmente puedo producir glomerulonefritis en un laboratorio, sí se puede producir experimentalmente una glomerulopatía. Para eso hay dos modelos experimentales, la nefritis de Heyman y la nefritis de Masui. La nefritis de Masui, yo induzco ¿qué cosa? Anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Primero, tengo que sensibilizar a conejos. ¿Con qué? Con tejido renal de ratas. O sea, ¿qué significa? Que yo le inoculo al conejo tejido renal de rata. Y como es un animal extraño, obviamente el conejo va a formar anticuerpos, ¿cierto? Entonces, ese anticuerpo yo lo recojo y luego se lo voy a inyectar a las mismas ratas. Entonces, ¿qué es lo que estoy inyectando? Estoy inyectando anticuerpos contra el riñón de las ratas, ¿cierto? Que es lo que ya había formado el conejo. Entonces, ¿qué es lo que espero encontrar? En efecto, se va a producir un depósito de esos anticuerpos, ¿ya? A nivel renal, y va a tener dos fases. La primera de ellas será la fase heteróloga, o sea, cuando el anticuerpo llega hacia la estructura propia del tejido renal de la rata, ¿ya? O sea, ahí se formó su inmunocomplejo, ¿cierto? Sin embargo, ese anticuerpo que hemos inoculado a la rata, también para la rata es una sustancia extraña, ¿cierto? Porque se lo estamos inoculando. Entonces la rata lo que va a hacer es formar un anticuerpo contra esa sustancia que hemos inoculado, ¿ya? Entonces forma un anticuerpo contra esa estructura y esto se le va a denominar ya fase autóloga, ¿ya? Entonces habría como la primera parte que se formó el inmunocomplejo por el anticuerpo que hemos inoculado y que llegó hasta el riñón, ¿cierto? Y la segunda parte que sería porque la misma rata ya forma su propio inmunocomplejo porque ha formado su anticuerpo contra esa estructura. Eso sería en la nefritis de Masui. En cambio, en la nefritis de Heyman, ¿ya? Acá también ya no utilizamos a los conejos, sino entre las mismas ratas vamos a inmunizar una rata con el tejido renal de otra rata, ¿ya? Entonces al inmunizarla, ¿ya? Con las células de los túneles proximales, esa rata va a producir anticuerpos.
¿cierto? Muy bien. Entonces, al producir esa rata anticuerpos contra ese tejido renal de otra rata que le estamos inoculando, esos anticuerpos se van a dirigir tanto a la sustancia que le estamos inoculando, pero al mismo tiempo se va a dirigir hacia su propio riñón. ¿Ya? Es como que hubiera una reacción cruzada, ¿no? El anticuerpo que se dirige contra lo que le inoculamos, y además ese mismo anticuerpo también se va a acoplar sobre su propio riñón. Entonces, en este caso, lo que solemos encontrar es un patrón de glomerulonefritis membranosa, que no es otra cosa cuando estos inmunocomplejos se depositan debajo del povocito. ¿Ya? Eso es una glomerulonefritis membranosa. Y en efecto, nosotros vemos en los pacientes que existe este cuadro de nefropatía membranosa. Por lo tanto, el modelo experimental que se asocia a la nefropatía membranosa en adultos es la nefritis de Heymann. Se ha tratado de aislar cuál es esa proteína del riñón que se denomina antígeno de Heymann, y se ha encontrado que sí, en efecto, pertenece a la megalina, etc. Sin embargo, estas estructuras normalmente no se encuentran en los seres humanos, sino solamente en los ratones. Pero sí que en el ser humano sí existirá también un antígeno que haga las veces de lo que va a permitir que se forme el inmunocomplejo. En el cambio, en la nefritis de Masucci, lo que tenemos más bien es que la enfermedad que se asocia a este ejemplo experimental, ¿ya?, se denomina síndrome de Goodpasture, ¿ya?, porque en ese síndrome justamente se forman anticuerpos contra la membrana basal del riñón, ¿ya? Entonces, esas enfermedades tienen una analogía con estos modelos experimentales. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo. Acá están los povocitos, la membrana basal y el endotelio, y fíjense que estas estructuras que están acá no son otra cosa que los inmunocomplejos. Entonces ya lo ven que los inmunocomplejos pueden llegar por la circulación y directamente se están depositando a nivel renal. En este ejemplo vemos que se está depositando debajo de la capa de los povocitos, por lo tanto se llamará depósito subepitelial, como vemos en la glomerulonefritis membranosa. En cambio aquí, fíjense de que no llega el inmunocomplejo por la circulación, sino lo que están llegando, ¿qué cosa es? Los anticuerpos que se acoplan contra algunas estructuras, y entonces esto será el ejemplo que lo decía de inmunocomplejos in situ. ¿Okay? O podría ser el caso de que más bien, y para esto hay que reconocer un antígeno, pero podría ser de que por la circulación ha llegado un antígeno, se haya depositado aquí y luego se forme el anticuerpo que finalmente llegue y nuevamente forme el inmunocomplejo. Esto por ejemplo lo vemos en la hepatitis, ¿ya? Hay pacientes que hacen glomerulopatías como consecuencia de la hepatitis. ¿Y por qué? Porque la hepatitis C, fíjense que tiene la capacidad de que podría llegar hasta este nivel, ¿ya?, el antígeno de la hepatitis C, y luego se deposita y posteriormente llegará el anticuerpo y el inmunocomplejo. En cambio, en este caso, ya más bien podríamos estar frente a las enfermedades autoinmunes, ¿no?, tanto en el primero como en el segundo, ya sea porque los inmunocomplejos están circulando, que también lo vemos en las enfermedades autoinmunes, o aquí cuando tenemos los anticuerpos, por ejemplo, contra la membrana basal glomerular, como vemos en el síndrome de Goodpasture. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante hablar de los inmunocomplejos? Porque cuando ustedes recuerdan el sistema de la inmunidad innata de la vía del complemento, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que la cascada de complemento se activa como consecuencia de los inmunocomplejos. ¿Y cuál es el complemento que genera mayor daño? El complejo de ataque de membrana, que va desde C5b hasta el 9. ¿Qué es lo que produce? Liberación de proteasas, va a inducir cambios del citoesqueleto, de la unión de la actina con la nefrina, y va a generar apoptosis, lo cual es importante porque el povocito no tiene capacidad de replicación, ¿ya? Luego tenemos otras moléculas inflamatorias, la interleuquina 1, las quimiosinas, como la proteína quimioatrayente del monocito, que también interviene en la inflamación. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, ahí tenemos el complejo de ataque de membrana que está desestabilizando la arquitectura de la membrana basal. Por eso, ¿qué es lo que dice acá? Que se está facelando, ¿cierto? Se está perdiendo la unión del povocito con la membrana basal. Por otro lado, se está estimulando
sustancias reactivas de oxígeno, estrés oxidativo y finalmente apoptosis. ¿Qué otros elementos dijimos que intervienen en la inflamación renal? Los elementos celulares. Acá principalmente para hacer recordar aquí al macrófago y a la célula, tanto a la célula T como a la célula B. Ambas intervienen en mecanismos de inflamación renal. De la B no nos sorprende porque acabamos de decir que hay inmunocomplejos y por lo tanto tiene que haberse formado previamente ¿qué cosa? Plasmocitos de la célula B, ¿no? O sea, inmunoglobulinas. Y el linfocito T, fíjense que tienen tanto el grupo TH17, que tiene un perfil proinflamatorio, de la misma forma que tiene el TH1, por lo tanto estará inmerso la participación de tanto la célula CD4 como la célula CD8. Es lo mismo aquí, entonces las células plasmáticas del linfocito B va a formar anticuerpos, se pierde la tolerancia, se forman los autoanticuerpos y los inmunocomplejos. Por un lado entonces tenemos los inmunocomplejos, por otro lado tenemos la activación del complemento, tenemos moléculas proinflamatorias, elementos celulares, el neutrófilo, el macrófago que libera interleuquinas como la interleuquina 6 y todo esto agrede el glomérulo. Por lo tanto se va a agredir la membrana basal glomerular. Muy bien, entonces al final el paciente va a tener diversos tipos de glomerulopatías. ¿Cómo diferencio la una de la otra? Por microscopía, ¿ya? Entonces, diferenciar una de la otra ya es por las características que usted debe tener en su curso de patología. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros tenemos una glomerulopatía en que los inmunocomplejos se depositan cerca de las células mesangiales, ¿cómo se llamará? Glomerulopatía mesangial. Si está cerca debajo acá del podocito, como aquí estamos viendo, ¿cómo se llamará? Subepitelial. Ejemplo típico, la glomerulopatía membranosa, que ya les había dicho, ¿ya? Entonces así se van clasificando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar en esta clase? Del síndrome nefrótico, que también es producido por una glomerulopatía. Entonces normalmente no deberían filtrarse, ya hemos dicho, la albúmina y los elementos formes. En el síndrome nefrótico, ¿qué es lo que va a predominar? En el síndrome nefrótico lo que va a predominar es que se va a filtrar la albúmina, proteínas. ¿Como consecuencia de qué? De esto, del depósito de los inmunocomplejos. Existe también el síndrome nefrítico, ¿ya? Del cual no hablamos en esta clase. En el síndrome nefrítico también se pierden proteínas, pero no a la misma intensidad, cantidad que se ve en el síndrome nefrótico, pero además hay sangrado, hay hematuria, por eso se ve acá la presencia de los hematíes, cómo están atravesando la barrera de filtración. Entonces, eso se ve en el síndrome nefrítico, ¿ya? Nosotros tenemos que hablar del síndrome nefrótico, que es una de las manifestaciones típicas de la enfermedad glomerular. Y se asocia a muchas glomerulopatías, como por ejemplo la membranosa. En nuestro medio, la glomerulopatía que más vemos es la glomerulopatía focal y segmental. Muy bien, ¿cuáles son las características del síndrome nefrótico? Hay una triada. Primero, la presencia de proteinuria, que estamos viendo acá, que tiene que ser más de 3.500 miligramos, o sea, 3.5 gramos de proteínas perdidas en orina por día. Segundo, que tiene que haber hipoluminemia, ¿ya? Tenemos que encontrar valores de menos de 3 gramos por decilitro y finalmente edema, ¿ya? Esa es la triada del síndrome nefrótico que, como vemos, se puede acompañar de hiperlipidemia y lipiduria. A ver, sobre la proteinuria, hay varias enfermedades que producen proteinuria, unas más que otras. Por ejemplo, la amiloidosis y la diabetes son causas frecuentes, ¿ya?, de proteinuria. Pero acá también tenemos a las glomerulopatías, que también tienen gran cantidad de pérdida de proteínas en la orina. Cuando un riñón inflamado pierde proteínas en la orina, ¿ya?, ¿qué es lo que normalmente tiene que hacer su mecanismo de compensación? Una gran reabsorción tubular, ¿no? Entonces, como vemos acá, eso es lo que pasa en condiciones normales. Las proteínas que se filtran normalmente, que son muy escasas por si acaso, también tienen que reabsorberse en el túbulo y al final no se pierde ninguna proteína en la orina. En cambio acá, ya en la enfermedad, ya empieza a perderse una cantidad importante de proteínas que no deberían ser filtradas
Y a pesar de que el tubuli empieza a reabsorberlas en forma compensatoria, igual siempre se van a perder proteínas en orina. Entonces, cuando uno pierde proteínas en orina, pierde además inmunoglobulinas, pierde las proteínas transportadoras del hierro, del cobre y del zinc. Por lo tanto, esos pacientes que pueden tener pérdida de sus mecanismos de antioxidación normal, por ejemplo, que controlan acá la catalasa, pérdida de la proteína transportadora de la vitamina D y podríamos encontrar hipocalcemia, pérdida de la eritropoyetina, podría haber anemia, y fíjense que también se puede perder el complemento y por lo tanto el paciente tendrá mayor riesgo a infecciones y algunos factores de la coagulación también. Muy bien, ¿por qué es importante reconocer la proteinuria y tratarla? Si el paciente tiene inflamación y pierde proteínas, tenemos que frenar la inflamación, tenemos que darle una terapia. Si no se tratase, ¿qué es lo que pasaría? Va a evolucionar a una posible enfermedad renal crónica. Y esa enfermedad renal crónica, ¿por qué se daría? Porque justamente la proteinuria va a generar daño túbulo intersticial, ¿ya? Como consecuencia de la inflamación. Fíjense acá. Ocurre el daño glomerular, habrá mayor concentración de proteínas que están llegando aquí al tubuli, y el tubuli, ¿qué es lo que hace? Dijimos, empieza a reabsorber, pero en este caso reabsorberá en mayor cuantía. Eso va a generar una difusión lisosomal que normalmente lo degradaría, y esto activa una cascada inflamatoria, ¿no? Donde se va a producir citoquinas como el factor de crecimiento transformante beta, lo cual va a inducir la actividad de los fibroblastos. Lo mismo vemos acá, se filtra más carga de proteínas, se reabsorbe por el tubuli y al final se va a generar un desbalance. Un desbalance de la actividad del fibroblasto que va a predominar la síntesis de la matriz intersticial versus su degradación. Por lo tanto, se va a depositar más colágeno que el que se degrada y al final, ¿qué es lo que encontraremos? Fibrosis, ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene daño crónico, lo que encontramos es fibrosis. Por eso es que es causa de que llegue a la enfermedad renal crónica. Otro mecanismo que explican esto de por qué hay fibrosis o hay esclerosis del glomérulo, que no es otra cosa que decir que el glomérulo se fibrosó, es de que normalmente, fíjense, hay un balance que debería reclutar adecuadamente los mesangioblastos y luego madurar a mesangiocitos. Cuando el mesangiocito ya es maduro, normalmente se forma colágeno tipo 4, que es el que normalmente debería haber en el riñón. Sin embargo, cuando se incrementa el factor de crecimiento transformante beta, esto más bien va a favorecer que se reclute el mesangioblasto y que no progrese su maduración a mesangiocito. Y el mesangioblasto, ¿qué es lo que forma? Va a formar colágeno, pero no el tipo 4, sino va a formar el tipo 1 y el tipo 3. ¿Cuál es el problema con ese colágeno? Que el riñón no tiene los mecanismos para degradarlo, o la metaloproteasa o la colagenasa tipo 4. ¿Ya? No tiene. Por lo tanto, no se degrada, entonces el depósito de colágeno o tejido fibroblástico será mayor. Muy bien, en relación al edema, ¿qué podemos decir en relación al edema? Primero, de que cuando un paciente tiene proteinuria y se reduce la presión oncótica, en efecto se reduce, la presión oncótica normalmente en sangre, ¿cuánto es? 30 milímetros de mercurio. El paciente que tiene pérdida de proteínas o hipoaluminemia, ¿cuánto tiene su presión oncótica? 14. O sea, realmente se reduce. Y por reducción de la presión oncótica, ya saben que hay fuga de líquido al tercer espacio porque predomina la presión hidrostática. Y por eso, en efecto, se produce el edema. Pero además de esa teoría relacionada con la hipoaluminemia, tenemos una teoría hipovolémica y una teoría hipervolémica de expansión de volumen, de los cuales la que más se acepta es la teoría hipervolémica. Desde ya les digo que la teoría hipervolémica, ¿en qué recae su explicación? En que el paciente con enfermedad renal retiene primariamente sodio, ¿ya? Entonces, esas serían las principales explicaciones del edema en el paciente con síndrome nefrótico. Uno, por la misma hipoaluminemia, y dos, porque tiene una retención primaria de sodio. Sin embargo, veamos por qué existía esta teoría hipovolémica. A ver, ¿qué decía la teoría hipovolémica? Miren, cuando había pérdida de proteínas en la orina, albuminuria, entonces había hipoaluminemia y reducción de la presión oncótica, como sabemos que en efecto
se produce, ¿cierto? Y la reducción de la presión osmótica favorece el desplazamiento del agua hacia el intersticio. Hasta ahí, eso está clarísimo y así siempre es, de eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué es lo que agregaba esta teoría hipovolémica? Lo siguiente, que como consecuencia del desplazamiento del pool intravascular hacia el intersticial, a nivel intravascular, ¿qué es lo que se producía? Una depresión de volumen. Y esa depresión de volumen, propiamente hipovolemia, ¿qué es lo que generaba? Activación de los tres sistemas que normalmente se activan en hipovolemia. ¿Cuáles son? El sistema nervioso simpático, el sistema RAS, finalmente liberando angiotensina hacia aldosterona, y la hormona antidiurética, ¿no? Los tres son conocidos porque podrían generar retención de agua y sodio y en consecuencia edema. Sin embargo, ¿por qué no se acepta este paso de desplazamiento del intravascular hacia el intersticio, hacia la hipovolemia propiamente? ¿Por qué no se acepta? Porque en realidad los pacientes no se encuentran con hipovolemia propiamente, sino con hipervolemia. ¿Y por qué no se encuentran con hipovolemia? Porque fíjense, ¿qué se ha encontrado? El pectino natriurético atrial. El pectino natriurético atrial, su mismo nombre que les dice, induce natriuresis. ¿Y cuándo se libera normalmente? Cuando hay una expansión de volumen, ¿cierto? Eso es lo normal. Se dilata las cámaras auriculares frente a la sobrecarga de volumen y se libera el pectino natriurético atrial, es normal del corazón. Entonces, en un paciente con síndrome nefrótico, si estuviera hipovolémico, ¿estaría liberado el pectino natriurético atrial? No, sin embargo, creo que se encuentra que está elevado. O sea, ¿qué significaría o se induciría? Que más bien estaría hipervolémico, ¿cierto? Por otro lado, si estuviera hipovolémico, tendríamos que considerar que en efecto estaría activado el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿cierto? Y esto generaría menor sodio en la orina, ¿cierto? Porque estaríamos captando más sodio. Y si nosotros le damos un medicamento que bloquee el sistema renina-angiotensina aldosterona, si fuera cierta la teoría hipovolémica, entonces tendríamos que ahora encontrar más sodio en la orina. Sin embargo, cuando se bloquea ya no se encuentra, o sea, no se corrobora que haya mayor natriuresis, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no habría una teoría hipovolémica en consecuencia, ¿ya? Muy bien, y finalmente que cuando los pacientes ya son tratados con los tratamientos antiinflamatorios, como por ejemplo son los corticoides, que es lo que se ha visto, que los pacientes empiezan a mejorar eliminando sodio y sin necesariamente modificar todavía el valor de albúmina, ¿ya? Listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que se acepta más? La teoría de la expansión de volumen, que no es otra cosa que esto es más fácil. Más bien hay una retención primaria de sodio acá y por lo tanto eso va a inducir hipervolemia y edema, ¿ya? Más bien acá el sistema renina-angiotensina podría incluso estar hasta suprimido. ¿Por qué hay expansión de volumen? Porque se han encontrado diversas explicaciones en las que se está reteniendo sodio primariamente. Por ejemplo, actividad en las bombas que retienen sodio, como la sodio-potasio ATPase en el túbulo colector, la bomba sodio-hidrógeno en el túbulo proximal, o porque no, más bien hay una resistencia a la acción de pectino natriurético atrial, ¿ya? Muy bien, finalmente la hiperlipidemia de la triada. ¿Por qué el paciente tiene hiperlipidemia? Porque hay hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Razones relacionadas a alteraciones del metabolismo, básicamente en la lipasa lipoproteica y la licitincolesterol transferasa, ¿ya? Que son mecanismos enzimáticos que intervienen en su metabolismo. Entonces, para recordar, ahí tienen el hígado sintetizando las apoproteínas, que son las transportadoras propiamente de los lípidos, ¿ya? Es la fracción proteica de las lipoproteínas. Por ejemplo, tienen acá la B100, que forma ¿qué cosa? El VLDL, que es rico ¿en qué? En triglicéridos, luego se transforma IDL gracias a una lipasa lipoproteica, regresa al hígado, la lipasa hepática forma LDL, sufre se favorece sus funciones sistémicamente. Esto será ¿qué cosa? La glándula suprarrenal para la esteroidogénesis, recubriendo las membranas celulares. Y también, aparte de estas moléculas, también la licitincolesterol transferasa favorece ese proceso. Por otro lado tienen la HDL, que fíjense que también se puede sintetizar a nivel intestinal,
Y también existe una conversión desde los kilomicrones gracias a la lecitincolesterol aciltraferasa, ¿no? La lecitincolesterol aciltraferasa, ¿qué es lo que hace? La esterificación del colesterol líquido, ¿ya? Muy bien, entonces los kilomicrones, ¿cierto? Más bien es otro tipo de apoproteína. Recuerden acá su bioquímica desde el intestino, que también se puede degradar y como remanente ya luego irá hacia el hígado, ¿cierto? Muy bien. Y entonces la lecitincolesterol intervendrá también gracias aquí al HDL en la síntesis reversa del colesterol para que finalmente todo esto regrese. Ese colesterol, gracias a la síntesis reversa, sea transportado nuevamente al hígado. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces en el paciente que tiene síndrome nefrótico? Se reduce la lecitincolesterol aciltraferasa y la lipasa lipoproteína. Entonces, si se reduce la lipasa, ¿qué es lo que pasará? Aumentará, ¿qué cosa? Que estaba degradando aquí, al kilomicrón o aquí, al VLDL. Ambas moléculas son ricas en triglicéridos y por lo tanto habrá hipertrigliceridemia, ¿no? Y como se degrada la lecitincolesterol aciltraferasa que está reducida, entonces el paciente que tendrá hipercolesterolemia. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente con síndrome nefrótico? 1, trombosis. 2, insuficiencia renal. Y 3, infección. ¿Por qué hay trombosis? 1, porque si decimos de que se está desplazando parte del líquido intravascular hacia el intersticio, entonces ¿qué podría ocurrir? Hemoconcentración, ¿cierto? Muy bien. Y otra de las razones importantes es porque disminuye esto, la antitrombina 3, es uno de los principales factores antitrombóticos y que como el paciente tiene proteinuria, esta proteína, que es un anticoagulante, se está perdiendo en la orina, ¿ya? Entonces ahí tienen todas las complicaciones, fíjense. Entonces un paciente con síndrome nefrótico que tiene incrementada su carga filtrada de proteínas, pierde las proteínas transportadoras de las hormonas, de la vitamina D, de los nestales, del zinc, puede tener dirgemos el paciente, pierde ¿qué cosa? Factores de coagulación y puede tener trombosis. Como consecuencia de la pérdida de proteínas a largo plazo, esto genera daño tubulointersticial y eso va a ser causa de la enfermedad renal crónica. Por aquí, al perder factores de complemento, ¿qué es lo que se va a producir? Incremento de la susceptibilidad a infecciones que pueden tener los pacientes con gérmenes encapsulados, puede haber peritonitis. Y la albuminuria además me lleva a malnutrición y la hipoalbuminemia me puede llevar al edema y el hígado, fíjense que también otra de las explicaciones por las que hay hiperlipidemia o hipertrigliceridemia es de que el hígado al ver reducida la presión oncótica en sangre sintetiza más proteínas para compensatoriamente incrementar la presión oncótica, ¿ya? Entonces, ¿qué proteína va a sintetizar? La apoproteína B100 para sintetizar TLDL, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso podría también estimular la hipertrigliceridemia. ¿Ok? Muy bien.